Voy a hablar de un personaje muy importante de la tradición budista, que fue la monja Damadina. Como ustedes saben, ahorita estamos viendo una serie muy interesante que tiene que ver, que se llama Encuentros con el Buda, o también Encontrar al Buda. Y vamos a estar explorando pues, muchas formas en las que eso puede ocurrir, muchas formas incluso en las que eso ocurrió en el pasado, ¿verdad? A través de diferentes personajes de la historia que tuvieron diálogos, que tuvieron encuentros con el Buda. Y a partir de esos encuentros pues vamos aprendiendo un poquito sobre la enseñanza del Buda, sobre lo que comunicó, sobre su personalidad, sobre su brillo, podríamos decir, su luz, ¿no? Que se veía a la distancia, incluso antes de que abriera la boca, ¿no? Entonces de eso estamos aprendiendo ahorita. Y el encuentro del que vamos a hablar el día de hoy es, bueno, un diálogo, más que un diálogo, es como una anécdota que se presenta en las escrituras con respecto a una de las discípulas directas del Buda, que fue la monja Damadina. Entonces voy a hablar brevemente de quién fue Damadina. Después voy a hablar un poquito de una enseñanza que dio Damadina, digamos, usando la voz del Buda, podríamos decir, ¿no? Después vamos a ver un poquito en qué consiste esa enseñanza y al final vamos a ver si nos da tiempo de hacer un poquito de un ejercicio de reflexión para ver qué tiene que ver esta enseñanza con nosotros, ¿verdad? Cómo es que en el siglo XXI, el día de hoy, esta enseñanza puede tener sentido para nosotros. Entonces, bueno, pues muy bien. La monja Damadina. Pues fíjense que Damadina fue parte de la sangha del Buda, de la comunidad espiritual del Buda. El Buda tuvo una comunidad espiritual que era muy diversa. Estaba formada por monjes y monjas, ¿no? Estaba formada por personas laicas que no habían tomado, digamos, votos religiosos estrictamente hablando, ¿no? Estaba formada por personas de todas las clases sociales, de diferentes castas, mercaderes, gobernantes, jefes de familia, en fin. Y por supuesto estaba formada por hombres y mujeres, y eso era una cualidad muy importante de la sangha del Buda en ese momento, que por cierto no era el caso de otras sanghas, de otras comunidades espirituales que coexistían con la sangha budista en aquel entonces. Entonces el Buda recibió mujeres en su sangha, mujeres laicas y también mujeres que se convirtieron en renunciantes, que se raparon la cabeza, se envolvieron en un hábito y decidieron caminar el camino de los pies descalzos, ¿no? El camino sin hogar, que es el de los bhikkhus o bhikshus, que es el término que se usaba para los hombres, o bhikkhunis o bhikshunis, que es el término que se usaba para las mujeres, para referirnos a esos renunciantes sin hogar que eran parte de la sangha del Buda. Entonces, bueno, pues Damadina era una de ellas. Además fue una de estas monjas, podríamos decir, que se caracterizó por su gran sabiduría y la veracidad, la profundidad de su enseñanza. Fue una maestra que se dedicó también a enseñar, igual que muchos de los discípulos del Buda. Y originalmente, fíjense que pues ella se había casado con un hombre que se llamaba Vishaka. Vishaka era su esposo, eran de un lugar que se llamaba Rajagraha, que ahora es la ciudad de Rajgir, en la India. Y pues ahí vivían, ¿no? En una familia acomodada, en una familia pues común y corriente, ¿verdad? En Rajagraha, Vishaka y Damadina. Vishaka era un hombre que aparentemente estaba dedicado al oficio de la construcción y también se piensa que también tenía actividad como mercader. Entonces era una familia, pues un matrimonio, podríamos decir, muy fiel, muy contento, que estaban llevando una vida laica y demás.
Pero por aquel entonces pasó ahí, por esa zona, el Buda, y Vishaka fue a escucharle. Y obviamente Vishaka quedó encantado con la enseñanza del Buda. Y llegó y le dijo a Damadina, su esposa, ay, ¿sabes qué? Qué pena, hijita, pero pues me voy a ir con el Buda, ¿no? Y decidió renunciar al hogar y convertirse en un discípulo del Buda. Entonces, bueno, pues esto implicó que Damadina se quedó de pronto, pues básicamente sin esposo, ¿verdad? Y se podrán imaginar lo que era para una mujer, pues sí lo es el día de hoy. Imagínense hace 2500 años cómo era para una mujer de pronto quedarse en esa sociedad, como era la sociedad de la India, quedarse sin esposo, ¿no? Pues básicamente te convertías en una persona fuera de la sociedad, ¿no? Completamente fuera de la sociedad. No tenías la posibilidad de, por ejemplo, de volverte a casar, ni tenías la posibilidad de tener un trabajo, ¿no? Vishaka y Damadina no tenían hijos, entonces ni siquiera tampoco podía ella dedicarse a la maternidad, o sea, básicamente quedaba anulada en la sociedad. Entonces Damadina, un poquito como que encontrándose en ese callejón sin salida, pues consideró la posibilidad de ella también unirse a la sangha del Buda. No muy convencida, ¿verdad?, originalmente, pero dijo, bueno, pues voy, ¿verdad? Y se unió a la sangha del Buda. Y ella desde muy desde muy al principio en su involucramiento, decidió tomar una práctica solitaria. Entonces se fue a practicar en el bosque, ella por su cuenta, y parece que alcanzó la iluminación bastante pronto, recién empezada su práctica espiritual con el Buda. Su esposo, Vishaka, no, por cierto. Él alcanzó un gran desarrollo espiritual, pero aparentemente no alcanzó la iluminación, al menos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos a Damadina. Damadina, esta mujer impresionante que alcanzó el despertar, ¿no? Y en el momento en el que Damadina pues tenía esta práctica solitaria en el bosque, pero de pronto llegaba y se unía a la sangha y tenía prácticas con la sangha, y en algún momento tuvo un diálogo muy interesante con Vishaka, precisamente el que era su ex esposo, ¿no? Se encontraban como parte de la sangha y dialogaban sobre el Dharma. Entonces un día que se encontraron Vishaka y Damadina, Vishaka le estuvo haciendo una serie de preguntas a Damadina. Le preguntó, por ejemplo, que cómo era este tema del autoapego, ¿no? Entonces Damadina le dio toda una conferencia con respecto a los 5 agregados del apego, a cómo construimos la noción de un sentido de yo, ¿no? A partir de cómo interpretamos nuestra experiencia y cómo eso podía terminar a partir de soltar el aferramiento a esa interpretación de la experiencia, ¿no? Entonces ahí hubo una enseñanza muy bonita que le dio Damadina a Vishaka. Pero después le preguntó Vishaka una serie de preguntas que tenían que ver con cómo los diferentes fenómenos que experimentamos se condicionan unos a otros. Y Damadina le dio una enseñanza muy, muy importante que viene aquí más o menos desglosada y sobre la cual quiero basar el resto de la charla. Esta enseñanza que le dio Damadina a Vishaka. Y que por cierto fue una enseñanza que después Vishaka le dijo a Damadina, ay, ¿de veras? Y Damadina le dijo, pues sí, ve y pregúntale al Buda, ¿no? Entonces Vishaka fue y le preguntó al Buda y le repitió toda la enseñanza que acababa de escuchar de Damadina. Y el Buda le dijo, sí, eso es lo que yo hubiera enseñado. A las preguntas que tú le hiciste a Damadina, así hubiera yo respondido. Así es que entiéndele y créele a Damadina, ¿no? Entonces, de los pocos eventos que encontramos en las escrituras budistas en donde el Buda certifica, digamos, la palabra de Damadina y la convierte en suya, o sea, la refleja como si fuera su propia palabra. Esto es uno de los casos en los que se dice pues que entonces la palabra de Damadina de alguna forma fue la palabra del Buda, fue la enseñanza del Buda, simplemente que en voz de Damadina, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a ver en qué consistió esta enseñanza que le dio Dhammadina a Vishaka. Y para eso quiero citar una enseñanza muy, muy importante del budismo, que apunté aquí en el pizarrón. Miren, preparé mi hojita porque estaba un poquito complicada y dije, no me voy a poner a dibujarla ahora, entonces mejor la dibujo desde antes. Esta enseñanza muy importante, que es la enseñanza de la coproducción condicionada, Pratitya Samutpada. Esta enseñanza se dice que realmente es como el contenido de la realización del Buda en el momento en el que el Buda se iluminó. Cuando el Buda se iluminó, se dio cuenta de eso, de la coproducción condicionada. Muy en términos muy, muy breves y muy resumidos y muy simplistas, básicamente la coproducción condicionada nos dice que todos los fenómenos surgen con base en condiciones. Cuando surge un fenómeno, surge con base en las condiciones que lo sustentan, y en el momento en el que esas condiciones desaparecen, el fenómeno desaparece, ¿no? Y eso se aplica a todos los fenómenos, no hay excepciones. No hay excepciones en el universo a esta ley, que por cierto se le llamó ley, la ley de la condicionalidad, ¿no? Se aplica a los fenómenos físicos, a los fenómenos químicos, biológicos, psicológicos y por supuesto a los fenómenos espirituales, que es a los que vamos a hacer referencia el día de hoy. Entonces, una de las formas en las que funciona la ley de la condicionalidad, podríamos decir, es como una especie de péndulo, ¿no? Va para un lado y esta condición determina ciertos fenómenos que nos hacen regresar para acá. Y aquí surge una nueva condición que nos hacen volver para acá. Y luego para allá. Y luego para acá, ¿no? Y la ley de la condicionalidad en esas ocasiones funciona de manera cíclica. Y una de las enseñanzas que le dio Dhammadina a Vishaka fue precisamente sobre ese aspecto de la condicionalidad cíclica. Porque le dijo, ¿qué sigue después del placer? El placer condiciona el surgimiento del dolor y el dolor condiciona el surgimiento del placer y el placer condiciona el surgimiento del dolor y así sucesivamente. Placer, dolor, la condicionalidad actuando en su forma cíclica. ¿A qué se refiere esto del placer y dolor y demás? Tiene mucho que ver con que, bueno, pues nuestras experiencias están, uno de los aspectos muy importantes de nuestra experiencia es la experiencia sensorial, ¿no? Y fíjense que estamos súper determinados por nuestra experiencia sensorial. Cuando sentimos rico, queremos más, ¿verdad? Y entonces inmediatamente viene esta reacción que es el deseo, el apego, el aferramiento, la avidez, ¿no? Cuando sentimos feo, sensorialmente sentimos algo desagradable, algo incómodo, nos queremos ir para el otro lado. No queremos nada de eso. Entonces surge la aversión, surge la irritación, surge el enojo, surge incluso el odio, ¿no? En sus manifestaciones más intensas. Y lo que nos dice en gran parte la enseñanza budista, por cierto, que está representado en la enseñanza de la rueda de la vida, que no voy a detallar, pero básicamente lo que nos dice la enseñanza budista es que funcionamos mucho en esa dicotomía, ¿verdad? Cuando experimentamos placer, lo buscamos, cuando experimentamos algo incómodo, lo rechazamos. Y ahí estamos encerrados en ese ciclo, porque de alguna manera como que identificamos el placer con la felicidad. Pensamos que si seguimos aquello que deseamos para sentir, para experimentar sensaciones agradables, si seguimos esa orden de nuestro cuerpo, podríamos decir, entonces vamos a ser felices. Y si también hacemos caso al hecho de que no queremos estar con lo incómodo, entonces vamos a ser felices. Esa creencia, ¿verdad? Ese punto de vista tenemos ahí en la mente, que nos hace estar metidos en este ir y venir, Pero ¿qué pasa con estas experiencias? Pues primero, que cuando estamos experimentando dolor, entonces queremos salirnos del dolor, queremos experimentar placer, nos movemos hacia el placer, ¿verdad? Pero ningún placer dura para siempre, ¿verdad? Nunca, nada dura para siempre.
Nada tiene realmente ese sustento, digamos, duradero que nos va a permitir sentir esa satisfacción última. Tarde o temprano se acaba y otra vez regresamos a la experiencia incómoda. Y es incómodo, ¿verdad? Entonces nos queremos salir de ahí y buscamos algo que se sienta agradable y nos movemos para allá. Pero claro, no nos satisface porque tarde o temprano se va y entonces regresamos para acá, ¿no? Ya estamos dándole vueltas. Entonces, pues, ¿verdad? Es el darnos cuenta de que estamos atrapados en este ciclo. Es importantísimo para poder movernos hacia una vida más significativa, ¿no? Pero bueno, este fue uno de los contenidos de la experiencia, de la enseñanza de Damadina Abhishaka. La coproducción condicionada puede funcionar de esta manera, pero también puede funcionar de otra manera. Y lo que le dijo Damadina Abhishaka es, por ejemplo, estamos metidos en este ir y venir, que de alguna manera es resultado de nuestra ignorancia, ¿verdad? Es resultado de que pues como que no entendemos de qué se trata la existencia humana realmente, ¿no? Pero a partir de la ignorancia no necesitamos quedarnos ahí. Si nosotros atendemos la ignorancia y empezamos a desarrollar visión y empezamos a movernos hacia un camino espiritual, un camino, en el caso de este camino, un camino hacia la iluminación, de la ignorancia puede surgir el conocimiento y del conocimiento puede surgir la liberación y de la liberación puede surgir el nirvana, la iluminación. Entonces, sobre la condición de la ignorancia es que surge nuestra necesidad de conocimiento y entonces viene el conocimiento. Sobre la condición del conocimiento, ahí está, por eso estoy hablando en términos de condición, ¿verdad? Surge la liberación y sobre esa condición surge la experiencia de la iluminación. Y también estamos hablando de condicionalidad, pero no es una condicionalidad que funciona como un péndulo, sino es una condicionalidad que funciona hacia arriba, que te va llevando siempre a algo más alto, ¿no? Esta es una enseñanza importantísima que le dio Damadina a Abhishaka. El hecho de que la coproducción condicionada puede también funcionar de manera progresiva, ¿no? Y de acuerdo a nuestro maestro Sangharakshita, esta es una realización importantísima. Esta es una enseñanza que nuestro maestro Sangharakshita ha enfatizado mucho. Que el camino espiritual no tiene que ver nada más, digamos, con domar al monstruo, ¿verdad? No tiene que ver nada más con controlar estados mentales torpes o erradicar estados mentales oscuros, ¿verdad? También tiene que ver con cultivar estados mentales hábiles, luminosos. También tiene que ver con el desarrollo de algo muy positivo, ¿no? Y entonces, visto desde esa perspectiva, pues el sabor de la enseñanza budista pues, es diferente, ¿verdad? No se trata nada más de dejar de erradicar la avidez, la aversión y la ignorancia, ¿verdad? Que son esto que llamamos los tres venenos y que son finalmente lo que alimenta esta dinámica, ¿verdad? No se trata nada más de eliminar a esas emociones torpes y aflictivas, sino también reconocer que existe la posibilidad de usar, literalmente sí, usar esta cualidad de la coproducción condicionada, que también puede ser progresiva, para crecer, para encontrar un camino de crecimiento. Entonces, bueno, pues esta fue la enseñanza que le dio Damadina Abhishaka, y esa fue la enseñanza que el Buda dijo, sí, esa es mi palabra. Esa es mi palabra, Abhishaka. Créele a Damadina. Así como ella te lo dijo, así recuérdalo. Imagínense el Buda diciendo eso, ¿verdad? De la enseñanza de una mujer de hace 2500 años. O sea, aquí, desde este momento, es difícil dimensionar lo significativo de eso, lo significativo de ese evento. Pero bueno, ahí está. Pero fíjense que ahora les quiero hablar de esta coproducción condicionada en una versión un poquito más extendida
que es algo que conocemos como el sendero espiral o el sendero de los 12 eslabones positivos, los 12 nidanas positivos, que es una descripción, podríamos decir, de este proceso condicionado que nos va llevando hasta la iluminación. Y esta es simplemente una de las versiones, ¿verdad?, que comunica el camino del Dharma, el camino del budismo, porque hay muchas otras formas de describir el camino del budismo. El camino óctuple, ¿verdad?, el camino triple, el sendero de las 6 perfecciones, en fin, casi que cualquier formulación que nosotros encontremos del Dharma, de la enseñanza del Buda, es un camino en espiral. Es un camino que nos va llevando de un paso al otro y que como cada uno de esos pasos funciona como una condición, que en la medida en que esa condición se profundiza, digamos, da lugar naturalmente al siguiente paso. Y así sucesivamente. Y bueno, este sendero en espiral que tenemos aquí, por eso puse este gusanito aquí rojo, que tiene la intención de ser una espiral, y que representa un proceso que va de abajo hacia arriba. Y por eso esta lista la puse de abajo hacia arriba. El primer eslabón de ese sendero, fíjense qué interesante, es la insatisfacción. Esta palabra para los que no la hayan oído nunca, dukkha. Dukkha. ¿Hay alguien que escucha esta palabra por primera vez? Es la primera vez que la escuchas. ¿Tú también, Carlos? No, yo creo que no. Bueno, ahorita vas a ver que no. Dukkha. Esta palabra es muy importante en el budismo, muy importante porque de alguna manera muchas de las enseñanzas centrales del budismo parten de ahí, parten de que la experiencia humana viene acompañada necesariamente de dukkha. Dukkha muchas veces se traduce como insatisfacción, muchas veces se traduce como sufrimiento. No necesariamente estamos hablando de un sufrimiento, ¿verdad?, así como súper dramático, aunque sí, a veces sí. Pero a veces no, a veces dukkha es simplemente pues esta sensación así como de que no te estás, ¿no? Como de que no te sientes plena, como de que no te sientes satisfecha, como de que hay una necesidad de algo más, ¿no? De algo más. Ahora sí te suena, Carlos. Ahora sí. Te suena seguro porque además seguro que la experimentas, ¿verdad? La experimentamos. ¿Tú la experimentas? ¿Verdad que sí? Sí. Como de que de pronto dices, no, esto no puede ser todo. ¿Para qué venimos a esta vida? Nada más para estar así, ¿verdad que no? Y fíjense, la primera experiencia de insatisfacción, o al menos cuando puede tener, digamos, un fruto espiritual, esta enseñanza, es cuando de pronto nos damos cuenta que este ir y venir, no puede ser esto, la vida no se puede tratar de esto, ¿no? No puede ser que simplemente sea este ir y venir y que nunca viene un sentido más profundo de ya llegué, ¿no? De esto es, pues no, nunca. Ahí estamos dando vueltas y contactamos con esta insatisfacción que de pronto puede ser una insatisfacción muy fructífera. Esta es esa insatisfacción. Esta insatisfacción que dices, esto no puede ser todo, ¿no? Y en la medida en que te encuentras con esa insatisfacción, con ese sufrimiento, porque a veces sí es un sufrimiento muy fuerte, a veces es pues puede ser una crisis existencial, puede ser una depresión profunda, puede ser una pérdida, un divorcio, una muerte, ¿no? Que te encuentras con que eso no soluciona, ¿verdad? Y muchas veces ese tipo de experiencias dolorosas nos abren a otra cosa. Nos abren a una posibilidad de una búsqueda. Y muchos de nosotros nos adentramos en una búsqueda espiritual en un momento de nuestras vidas, probablemente por alguna cosa así, ¿verdad? Y en el momento en el que empiezas a buscar, un buen día encuentras algo que tiene todo el sentido del mundo. Al menos en mi caso, ese algo fue el budismo, el Dharma. Y surge entonces una experiencia que aquí estoy poniendo con el nombre de fe.
No estamos hablando de la fe en términos como dogmáticos, ¿no? En términos de las creencias ciegas en cosas que no podemos ver, no. La fe en el budismo es algo muy interesante, tiene que ver con una respuesta emocional a aquello que de pronto te ofrece una respuesta, ¿no? A una convicción, una confianza en que sí, eso me suena, ¿verdad? No nada más me suena, sino que si yo lo pongo en práctica, veo que funciona. Entonces, esa es la fe en el budismo, esa es esa confianza, esa casi certeza que a veces uno encuentra, ¿no? Y de nuevo, así como la insatisfacción funciona como una condición para que surja la fe funciona como una condición para que surja la alegría, esta sensación de que ya encontré mi camino, esta es mi casa, ¿verdad? De la alegría esto se puede profundizar en dicha y esto se puede profundizar todavía más en una sensación de paz, de sosiego, de serenidad que viene, ¿no? Y de ahí para arriba, no voy a entrar en detalle en todos esos pasos, pero se los voy a leer. Fe, alegría, luego dicha, serenidad, gozo, concentración. Aquí parece que también podemos estar haciendo referencia a estados meditativos, por ejemplo. Cuando estamos hablando de concentración, bueno, claramente estamos hablando ahí de estados meditativos, de la posibilidad de tener estas experiencias de absorción meditativa que pueden transformar tu mente de manera muy significativa, ¿no? Y de ahí nos seguimos a una que es muy importante, que dice aquí visión, pero dice visión puntos suspensivos, porque es muy larga. Dice, visión de las cosas como realmente son. Visión y... Ay, me falta una palabra. Visión y... ¿Qué palabra me falta, Moksharati? Yo dije, seguro que Moksharati se la sabe. Bueno, visión y comprensión tal vez, o visión y comprensión de las cosas como realmente son. Básicamente ese número 8 representa el momento en el que se nos abre, se dice, se nos abre el ojo del Dharma. Nos convertimos en entrantes a la corriente. Se convierte en nosotros este crecimiento en espiral, se vuelve algo ya irreversible, algo que tarde o temprano seguro nos va a llevar a la iluminación, ¿no? Y de ahí viene el retraimiento, el desapasionamiento, la liberación. La liberación es realmente la iluminación misma, ¿verdad? Y por último, el conocimiento de la destrucción de los ashramas. Los ashramas son los intoxicantes mentales, podríamos decir, ¿no? Entonces no nada más es suficiente con iluminarse, sino hay que saber que nos iluminamos, esta conciencia de que todos esos intoxicantes que me hacían estar dando vueltas en el samsara ya desaparecieron. Estos intoxicantes son el deseo de experiencia sensorial, el deseo de existencia y la ignorancia. Entonces eso, ¡pum!, desapareció. Entonces, bueno, ahí está el camino en espiral. Pero fíjense que, probablemente llegar aquí, desapasionamiento. ¿Qué significa el desapasionamiento? Probablemente ni nos es relevante ahorita, ¿verdad? Porque estamos un poquito lejos de eso. Pero lo que sí nos es muy relevante es este paso de aquí. Este paso de aquí. Aprender a dar este paso activamente. Profundizar en nuestra experiencia de dukkha. Fíjense qué interesante. El Buda nos pide que profundicemos en la experiencia de dukkha, que nos metamos ahí al fondo de nuestra insatisfacción y ahí a ver qué surge. Porque si realmente nos quedamos con esa insatisfacción, la exploramos, aprendemos de ella, verdaderamente sí que surge la fe. Y les quiero leer, fíjense, un fragmento que me encontré en este libro que me recomendó Laura hace poquito, este libro de Rosa Montero, que está súper interesante, se llama La ridícula idea de no volver a verte. No sé si lo conocen. Es una reflexión sobre el duelo, sobre la pérdida.
y que la autora habla en primera persona, pero además va llevando una especie de paralelismo muy interesante con la vida de Madame Curie, de Marie Curie y Pierre Curie, que aparentemente, bueno, Pierre Curie murió cuando llevaban ellos 11 años de matrimonio, y entonces pues habla un poquito del duelo de Madame Curie, de la pérdida de su esposo. Y también la autora, Rosa Montero, habla de la propia pérdida de su esposo, que se llamaba Pablo, ¿no? Y por ahí me encontré este tesorito que les quiero leer, porque creo que habla mucho de este paso entre Duca y la fe. Claro, lo habla de una manera evidentemente como muy secular, ¿verdad? No está hablando del Buda, ni siquiera está hablando de espiritualidad. Ay, ya perdí mi hoja. Ay, ¿en dónde iba yo? Bueno, pues ya después la busco. Para eso tenía yo mi ceñita, por dónde iba. Pero les voy a leer este fragmento que es muy bonito. Está hablando la autora de esos últimos momentos en la cama de hospital con su esposo, que se llamaba Pablo, y poquito antes de que él muriera, cuando ya él murió de cáncer, que tarde o temprano se le fue al cerebro, y entonces llegó un momento en el que ya el pobre ni ataba ni desataba, ¿no? Pero dice: en ese momento Pablo abrió los ojos y me miró. ¿Estás bien?, susurré, aunque para entonces ya resultaba prácticamente imposible hablar con él, y trabucaba todo y decía esmeraldas cuando quería decir médicos, por ejemplo. Y en ese minuto de serenidad perfecta, Pablo sonrió, una sonrisa hermosa y seductora, y con una ternura absoluta, la mayor ternura con que jamás me habló, me dijo: mi perrita. Fue una palabra rebotada por su cerebro herido, una palabra espejo sacada de otra parte, pero creo que es lo más hermoso que me han dicho en mi vida. Ahí termina la narración de esta escena tan conmovedora. Y ahora viene una reflexión súper bonita que hace Rosa Montero de esto que acaba ella de hacer. Y dice: y ahora escucha, lo que acabo de hacer es el truco más viejo de la humanidad frente al horror. La creatividad es justamente esto, un intento alquímico de transformar el sufrimiento en belleza. El arte en general y la literatura en particular son armas poderosas contra el mal y el dolor. Las novelas no los vencen, son invencibles, pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de la humanidad. La literatura nos hace... Perdón, es que no veo nada. La literatura nos hace formar parte del todo, y en el todo, el dolor individual parece que duele un poco menos. Pero además, el sortilegio funciona porque cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello. Narro y comparto una noche lacerante, y al hacerlo arranco chispazos de luz a la negrura. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido, adornándolo con la sensatez de la belleza. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que parezcan diamantes. Díganme qué cosa, qué belleza de texto, ¿no? Por ahí se los paso, si quieren verlo, está en la página 118 del libro para que lo vuelvan a leer. Pues fíjense que a mí esta reflexión de Rosa Montero justamente me llevó a esto. Ahora sí, ya hablando en términos espirituales, no nada más en términos de la creación artística, que es de lo que está hablando ella, ¿no? Pero la creación artística, fíjense, comparte mucho a veces con la creatividad espiritual, con la posibilidad de hacer algo útil con nuestro dolor y permitir que nuestro dolor nos lleve a una visión diferente de la existencia, ¿no? Cómo pasar de Duca a la fe.
Entonces, siempre que se encuentren con una experiencia de dukkha, siempre que se encuentren ahí sumergidos en esa insatisfacción de la existencia que parece no tener fondo, sáquenle provecho, busquen cómo los puede llevar a la creatividad, a hacer algo distinto. Porque si seguimos repitiendo nuestras mismas acciones en la vida, pues vamos a tener siempre los mismos resultados. Pero ¿qué tal que ahora hacemos algo diferente? Esa creatividad que nos puede llevar hacia arriba, ¿no? Yo me acuerdo de una experiencia que tuve, pues que además resueno mucho con Rosa Montero, porque mi mamá también murió de cáncer. Y mi mamá también llegó un momento en el que el cáncer se le fue al cerebro y ya no encontraba las palabras. Y decía una cosa por otra y demás, ¿no? Y fíjense que yo me acuerdo, ya había yo encontrado el Dharma cuando mi mamá se enfermó. Yo encontré el Dharma en el año del 96, 95, y mi mamá se enfermó de cáncer en el 99. Y me acuerdo que fui a un retiro, iba yo y venía, ¿no? Meditaba en el centro budista, pero pues luego me iba y luego me distraía y luego 2 meses después volví a ir, iba a 4 clases y luego me desaparecía, ¿no? Pero en algún momento fui a un retiro que dirigió nuestra amiga Parami en el monasterio benedictino. Probablemente si estuviera aquí Abhayaguita se acordaría, porque yo creo que Abhayaguita estuvo en ese retiro. Y era un retiro que estaba sucediendo justo en la época en la que nos acababan de dar el diagnóstico de que mi mamá tenía cáncer de pulmón. Y un diagnóstico de cáncer de pulmón, pues es bastante fuerte, ¿verdad? Y entonces estaba yo con esa impresión de la enfermedad de mi mamá. Y de pronto en este retiro, ¿no? Y de pronto empezamos a escuchar el Dharma y meditar, y de pronto, justamente el haber estado en esa experiencia de dolor, de pronto el Dharma como que cayó en un huequito en mi corazón que lo llenó de luz. Y de pronto me di cuenta, sí, este es mi camino de vida, este es mi camino de vida. Y fue una convicción así, pero total. Y que estoy convencida que venía de esa conexión con el sufrimiento que estaba yo viviendo, ¿no? Y de ahí, bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? Casi 30 años después, entregada completamente en mi vida al Dharma.